Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar, ojalá lleguen bastantes para que podamos dialogar un poco. Con el foro, ¿cómo les ha ido? Cuéntenme. ¿Cómo les ha ido con el foro? Liga, a mí me salen, pero no me sale así como para poder enviar algún comentario o así. ¿Les sale bloqueado o qué? Sí, Sí, varios me han reportado eso, pero la verdad no sé si habrán algunos podido y otros no, porque va a haber que volver. Es que esa página sí es problemática, no es como la que había anteriormente, era más fácil. Para nosotros, no sé si para los estudiantes era más fácil, pero para nosotros sí. Aarón creo que está conectado, no sé si habrá podido entrar. ¿Aarón? No, ¿verdad? Hasta ahorita estaba, yo creo. ¿Alguien más que habrá podido entrar? Vamos a ver. No sé si los otros han presentado el mismo problema o... mm, ¿se acuerda qué página nos quedamos? Página 63 me dijeron en el... Ok, vamos a tratar de ver. Shirley. Vamos a compartirla. Bueno, entonces habíamos estado hablando, ¿verdad?, de la teoría de Aristóteles y de Platón. Decíamos que para Platón todo lo que es y lo que existe o lo que hay, digamos, es una idea. Mientras tanto, para Aristóteles, lo que hay, digamos, es que el ser está en potencia, pero también está en acto, que todo, digamos, está reducido a materia. Esa materia, de alguna manera, lo que hace que las cosas sean, y ya les había dicho también, ¿verdad? Que esa materia es, digamos, materia en forma, pero que también esa materia, digamos, es en potencia, diferente a lo platónico. Aristóteles tiene una concepción más de la naturaleza, no más en el sentido de ideal. Aristóteles dice que conocer consiste en la sensibilidad, en el papel que los sentidos juegan, el papel, toda la información que los sentidos nos dan acerca de la realidad. En cambio, para Platón, niega que los sentidos sean esa parte importante. Dice que la parte más importante para el ser humano, más bien, es la razón. Y va a hablar en ese caso de la razón. Y tal es el caso que dice Platón, todo lo que existe y todo lo que hay es una idea. Lo demás es pura fantasía. Lo demás, dice, es pura alegoría, ¿no?
Y decíamos que también en Platón, el Dios que pone orden, no el Dios que crea nada, ojo, ¿verdad? Vuelvo y les recuerdo eh, a Heráclito. Heráclito dice que este mundo es y ha sido siempre, no lo han creado los dioses ni los hombres. Entonces, eso prueba, de hecho, que la filosofía griega es una filosofía, digamos, hasta cierto punto. Bueno, sí está llena de mestizaje, sí está llena eh, de metáforas, de alegorías y sobre todo en la filosofía de Platón, pero no está, no escapa tampoco a los mitos, no escapa, digamos, a esa parte que es la cultura griega. También les había dicho que eh, el dios aristotélico se llama primer motor inmóvil, es decir, aquí está la definición, pueden ver que yo se las estoy enseñando acá, ¿no? Según Aristóteles, el movimiento, digamos, el motor que mueve todo lo demás sin ser movido él, es ese motor que se llama motor inmóvil y este es el dios aristotélico. En cambio, el dios platónico se llama Demiurgo, ¿m? Que se parece mucho a un arquitecto, a un matemático, a una persona que sabe mucho de matemáticas y que lo diseña todo a través de un modelo matematizable, ¿no? Cuando los griegos hablan de Dios, en Grecia no solo había un solo Dios, había muchos dioses. Y también les había dicho que el pueblo griego era tan tolerante que incluso la homosexualidad era vista como normal, era vista como natural. ¿M? Tal es así que la palabra, de hecho, que la gente maneja ahora en el lenguaje común y cotidiano, amor platónico. ¿M? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra? Vamos a ver, o la conocen y saben lo que significa. Ajá, Yo lo El tenía como, chocolate. como concepto, es como amor imposible, no sé. ajá. ¿Alguien más? El mismo concepto tengo yo. ¿Cuál El sería mismo su amor concepto. platónico, mija? Vamos a ver. ¿Cómo dice? ¿Cuál sería su amor platónico? Un artista del que soy fan. Ah, bueno, no quiere decirlo su nombre, no hay problema. ¿Y para usted, mijo, cuál sería? Jennifer Aniston. Ah, yo creí que me iba a decir que Shakira. Son bromas, mijo. Miren, aquí está la pregunta, ojo, ¿verdad? De la que les estaba hablando, ¿no? ¿Qué es esa teoría del primer motor inmóvil? Digamos que ese es el dios aristotélico, ¿no? Y otra cosa también, este dios, sobre todo el dios platónico y el dios aristotélico es completamente material, ¿no? Y obviamente también eh, la filosofía cristiana, sobre todo en San Agustín y Santo Tomás de Aquino, toma pie, digamos. Por ejemplo, San Agustín es completamente neoplatónico y Santo Tomás de Aquino pues cristianiza totalmente a Aristóteles. Eso tampoco quiere decir que la filosofía de Santo Tomás de Aquino no sea original, nada por el estilo, ¿verdad? Y aquí hay una pregunta, entonces vayan fijándose en esta pregunta. Yo les recomendé, de hecho, que hicieran la guía, que por algo les estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué la filosofía platónica se advierte al mismo tiempo la desconfianza para los sentidos y con la razón? ¿No es cierto? Invierte la confianza, digamos, en la razón, pero desconfía de los sentidos, ya que dice, los sentidos nos engañan, en cambio la razón no. Presenta un análisis de cambio según Aristóteles. Bueno, según Aristóteles sí, ya les dije eso, ¿no? Y esa tabla que obviamente no la vamos a resolver. Miren, respecto a la pregunta que les hacía del amor platónico, no sé si ya les había hablado, ¿cierto? Si ya les había hablado, me dicen para no volverlo a repetir. No, hasta ahorita, le. Ok, miren. De todas maneras, estoy grabando el video en la computadora y luego lo voy a subir, creo que lo voy a subir a la plataforma o no sé si se puede subir. A veces es un poquito complicado y tedioso subirlo a la plataforma. Lo que puedo hacer es subir un link, de repente quizás al blog y de ahí es mucho más fácil subirlo a la plataforma ya solo con el link. Para los que no llegaron, lo voy a subir después.
porque esa plataforma nos ha dado mucho problema. Yo creo que igual que a ustedes, a mí, ¿no? Esta de Microsoft Teams. El amor platónico es el amor ideal, pero no solamente es el amor ideal, es el amor, miren, nada más y nada menos que el amor entre dos semejantes. Y ese amor entre dos semejantes, lo más probable es, en el mundo platónico, es el amor entre dos hombres. Hay un libro que se llama, en realidad, Platón escribió mucho, ya que la palabra filo, filión o filoctete, digamos que es el amigo, el amado o el amante, ¿no? La palabra que les estoy hablando de filo o filoctete o filecte, digamos que es una palabra griega. Yo tengo conocimiento bastante del griego. Es el amado, el amante o el que se deja amar, ¿no? O el que se deja poseer. Los griegos tenían todos esos conceptos y los manejaban casi de forma natural. Que un hombre se enamorara de otro hombre, pero lo que ocurría era lo siguiente. Generalmente los hombres mayores, sobre todo de 30 años, de 25 años en adelante, se enamoraban de los hipotes de 15, 16 años y parece que ellos tenían dominio sobre ellos, según nos cuentan muchísimos historiadores e intérpretes de la filosofía griega. Y así que el amor ideal no es lo que nosotros entendemos ahora en día, ¿no? Como lo que dijo el compañero por ahí, ¿no? El nombre de una actriz y la compañera no sé qué actor sería, si nos dice, vamos a ver. Es un cantante, pero no creo que lo conozca, es español. Mm. Pero no es como le digo yo a los hipotes, Bob Bunny. No, guácala. No hay problema, tranquila, ¿no? Entonces, sí, no es ese amor, digamos, heterosexual, lo que la gente entendía o la mayor parte. También ahora, digamos, hay mucha gente que es bisexual, trisexual, etcétera, ¿verdad? Yo no sé qué más. Se han inventado un montón de cosas ahora en la modernidad pues no sé si hasta cierto punto para manipularnos y para no decirnos el problema de la verdad. El amor ideal, entonces ya les dije, al menos en Platón y sobre todo en la cultura griega, más en la cultura de donde viene, digamos, este pensamiento que sería el pensamiento de Atenas. Quizás pueda hallarse totalmente diferente en otras culturas como Tebas, como Corinto, como Éfeso, entre otras, ¿no? Creo que aparentemente había diferenciación, ¿no? Ok, aquí en el capítulo 4 o unidad 4, como ustedes gusten llamarle, el problema del hombre o el pensamiento griego, ¿no? Antropológico. El problema antropológico se centra sobre todo en la pregunta por el hombre, es decir, tanto para Sócrates como para Platón y Aristóteles y los sofistas, el problema para poder entender las cosas es el hombre mismo. Entonces ya no es la pregunta por el origen de las cosas, sino la pregunta Lo por está el origen. cortando, Lick, creo. Mande, ¿no me escuchan? Yo sí, Lick. Ok, es que creo que había alguien que me dijo que no escuchaba. ¿Sí se escuchó lo que dije? Yo también sí escuché. Ok, Sí. ok, perfecto. Sí, les decía que el problema sobre todo en estas figuras, que no solamente hay que pensar en Sócrates, no solamente hay que pensar en Platón y Aristóteles, sino que también está, digamos, la escuela sofista, encabezada por varios pensadores, incluido Protágoras. Protágoras es el primero, digamos, y el principal de esta escuela sofista. Sofos, que la palabra sofos, otra vez, que significa el sabio, el que sabe, va a decir, bueno, el hombre es la medida de todas las cosas en cuanto a las que son verdaderas y en cuanto a las que son falsas. Es decir, lo que hay ahí es una relatividad del pensamiento y lo reduce a todo. Lo que está diciendo, el problema central es el problema del hombre y es lo que todos han olvidado. ¿Han olvidado qué? El hombre, dice, ¿no? Entonces entramos ahí en ese plano. Ojo, estos pensadores no es que hayan olvidado el tema de la naturaleza, pero su principal preocupación se centra en eso, en el hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es? Y empiezan a hablar de valores y sobre todo
Al llegar a Sócrates encontramos que Sócrates es el fundador de la ética y de la moral en el mundo occidental. Miren, esta palabra, digamos, arete o aretá, son las virtudes, la virtud, el hombre virtuoso, la persona virtuosa, ¿no? Este término que hace referencia también al mejor, a la persona que tiene mayor capacidad, significa, digamos, aquí está relacionado, sobre todo el autor lo relaciona con el saber hacer, pero ese saber hacer se relaciona con el saber conducirse. El que conoce el bien, actúa bien. Pero ojo, porque esto puede ser también una ignorancia. Hay personas que pueden conocer el bien y no precisamente porque conozcan el bien, según creía Platón y creía el mismo, digamos, Sócrates, a diferencia de Aristóteles, que va a discrepar en eso, ¿no? No precisamente va a llegar a decir Aristóteles, el que conoce el bien actúa bien, porque está también la posibilidad del error. A diferencia que aparentemente Platón y Sócrates no consideraban eso, ¿no? Aquí está la palabra, miren, vayan poniendo atención, yo siempre les voy a ir, estos autores tienen esta capacidad también que tenían de los sofistas, de la enseñanza, y cobraban aparentemente por la enseñanza, y eso había una pugna, digamos, muy grande entre Platón, Aristóteles, y el mismo Sócrates los repudiaba, ¿no? Los tachaba de personas poco honestas, sobre todo por eso, ¿no? Porque cobraban. Y Aristóteles, Platón y Sócrates. Sócrates, de hecho, era una especie de vagabundo, ¿no? Casi cuando nosotros miramos una persona que anda en la calle borracho, una especie de drogadicto, era una persona bien. Y de hecho, la mayoría de los historiadores de la filosofía dicen que Sócrates era un personaje raro, ¿no? Entonces, vean lo que dice, sofista, profesional que enseñaba, que tenía un proyecto bien definido de educación. También en la historia, digamos, de la educación, de la pedagogía, podemos considerar a los sofistas, al menos en Occidente, como las primeras personas que se dedicaban, digamos, de manera programada, didácticamente, a la enseñanza de la educación. Aunque en aquel tiempo, en la cultura griega, bueno, lo que más se enseñaba era sobre todo la parte artística o la parte de la música y las matemáticas, y obviamente todo eso estaba considerado dentro del campo de la filosofía misma, ¿no? Y sofisma obviamente es un razonamiento que, como su palabra lo dice, falso, ¿no? La sofística, que ya les había dicho, ¿no? La sofística es un movimiento de intelectuales integrados sobre todo por, a la cabeza con Protágoras, con Hipias, con Gorgias, entre todos. La filosofía sofística tiene, digamos, tiene las siguientes características. Por ejemplo, escepticismo. El escepticismo es la capacidad de dudar de algo. Cuando a uno le dicen, ¿vos crees tal cosa? No, fíjate que yo no creo. Mientras tanto, lo voy a poner en duda, ¿no? Preferencia por los temas políticos y sociales. A diferencia, digamos, de la filosofía que estaba preocupada por el tema de la fisis o de la física, aquí hay una preocupación por lo político y sobre todo porque está el nacimiento de la polis con mucho mayor fuerza. Ellos, digamos, son defensores de las teorías de la democracia, ¿no? Y ojo que también la democracia griega no es nada de lo que nosotros entendemos ahora. Es una democracia de élites, es una democracia de clases. Como, ojo, también lo es ahora, no nos hagamos chibola, ¿no? Defensa del carácter convencional de las instituciones y normas, tanto políticas como morales. Sí, el conocimiento es relativo y los valores son relativos, cosa que repudiaba también Sócrates, Platón y Aristóteles. Aquí hay entonces, como podemos ver, un enorme distanciamiento entre pensadores de la misma época, pero que tienen una convención diferente. Y la mayoría también de estos sofistas que los va a caracterizar algo es que no son, digamos, griegos. El griego, el heleno en sí era, digamos, la persona que era de Atenas. Y ellos no eran de Atenas, específicamente Protágoras. Llegó de muy lejos, ¿no? Y aquí también el autor resalta tres partes importantes. El método de discusión o controversia, que utilizaba también la palabra. Aparentemente también Platón, Sócrates utilizó este método de la palabra, de la conversación, ¿no? Como movimiento filosófico se define el escepticismo
Y el subjetivismo, digamos, el escepticismo, porque la duda sobre todo a esa cuestión de lo que se dice, o si los pensamientos o la verdad se puede alcanzar definitivamente. Y el sistema de educación que ya les había enseñado, ¿no? Que estas personas fueron, digamos, las primeras en tanto que se dedicaban al tema de la enseñanza. Y vean, aquí aparece la persona que yo les digo, muy, muy, muy importante, ¿no? Protágoras. Protágoras es el que afirma, y aquí en el texto lo vamos a ubicar. A ver si lo ven. ¿Lo pueden ver? Sí, Ok. Protágoras dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que existen y de las que no existen. En tanto, dice, de todo aquello que es verdad y de todo aquello que es falsedad. Protágoras es lo que está diciendo de verdad. El hombre es el único que conoce. El hombre es el único que se pregunta. El hombre es el único que cuestiona. El hombre es el único que indaga. El hombre es el único que responde. Por lo tanto, dice, es la medida de todas las cosas. Y también el conocimiento es relativo para un hombre como para otro hombre. Lo que es verdad para un hombre, para otro puede no serlo, dice Protágoras, ¿no? Y aquí hay otra frase a lo que estoy diciendo, ¿no? Y vean esto, ¿no? Las cosas son para ti como a ti te parece que son, y son para mí como a mí me parece que son. Entonces, he ahí, esto se llama relativismo. Esto ya en Aristóteles sobre todo, y en Platón y en Sócrates, eso era repudiable, ¿no? Las cosas son universales, tienen un carácter, digamos, de absoluto. La verdad es absoluta, los valores son absolutos. En cambio, para los sofistas, los valores no son absolutos, son relativos. Por eso que les acabo de leer. Este señor, digamos que es uno de los padres de la sofística, pero también está Trasímaco, ¿no? Trasímaco, que va a introducir un término muy importante que todavía ahora en la actualidad tiene vigencia, que se llama la ley de la selva. ¿Y qué es eso, la ley de la selva? Cuando no tenemos Estado de Derecho, cuando hay leyes, pero las leyes no se respetan o las leyes se manosean. Entonces decía Protágoras, existe, además decía Protágoras, pero este término lo introdujo Trasímaco. Más adelante lo vamos a ver, creo que está después de Gorgias. Y dice, el hombre se convierte en rey y amo de la selva. No se respeta la ley y lo que hay es la ley del más fuerte, ¿no? Entonces ya vamos a ver por qué sí tiene, digamos, semejanza esto. Y ojo, aquí viene lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué colocan a Gorgias, no? Gorgias de Circa, Circa es un lugar, y además está relacionado Leontino, que también es un lugar. Las tesis de Gorgias son, miren, nada existe, ¿no? Nihilismo. Nihilismo es una palabra, digamos, latina. Nihil es, nada es o nada, nada, no hay nada. Pero este nihilismo al que se refiere el autor es ese nihilismo de conocimiento, de probabilidad de llegar a conocer. Dice que no se puede llegar a conocer, ¿no? Y bueno, aquí está diciendo el autor, en esto discrepan muchos autores. Diógenes Laercio, digamos, es un historiador romano del siglo I, en realidad era griego, no romano, ¿no? Pero que se le debe de considerar, miren, vayan poniendo cuidado a eso, que les voy a tratar de ir tachando yo. Se le debe de considerar al padre de la sofística, ¿no? Diógenes Laercio, que estaba en el siglo I y muy cerca a él, ¿no? Aproximadamente habían 2 siglos de diferencia en él, ¿no? Así que tenía mucha información, supongo, de él, ¿no? En el caso, dice, la segunda tesis es, miren, ve, en el caso, dice Gorgias, que algo exista, no podría ser conocido como conocimiento. Lo que está diciendo es que la mayor parte de las premisas del conocimiento no son válidas o que no se pueden dar como verdaderas. No dice que no existe el conocimiento. Lo que está diciendo es que, lógicamente, no podemos conocer la mayor parte de las cosas. Ojo, aquí a veces entender, digamos, lo que estos autores están diciendo o nos quieren decir es peligroso hacer malas interpretaciones. Ya he escuchado a la gente hacer malas interpretaciones. Otra vez, miren, sacarlos de contexto. Si nosotros sacamos algo o a alguien, una obra, un autor de contexto, nos va a llevar a malas interpretaciones. El autor está diciendo
que no podemos conocer todo, que podemos conocer algo. Nada existe. Lo que está diciendo con eso es que hay algo que existe, pero que no podemos conocerlo todo, que podemos conocer una parte, pero que si conocemos eso, lógicamente no podemos conocer todo de golpe, ¿no? En el caso de que existiera y pudiera ser conocido, no podría ser comunicado a los demás. Nihilismo, es decir, en la comunicación, el lenguaje tendría que ser total, pero como el lenguaje no es total, es decir, no abarca la totalidad de las cosas, sino que una parte, decía Borges, no puede comunicar todo lo que se conoce y todo lo que sabe, ¿no? Y él no está diciendo que no podemos conocer, sino que no podemos conocer todo de golpe, ¿verdad? Y esa parte es muy importante, vayan poniéndole cuidado si yo se los estaba señalando, ¿no? Ahí hay muchas cosas y ustedes pueden ir leyendo, ¿no? De manera detenida, ¿no? Y aquí tenemos a otro que también forma parte de este movimiento, era, miren, una escuela de gente que llegó, de hecho, y se estabilizó en Atenas. Todos ellos no son atenienses. Son personas que llegaron a estudiar y se constituyeron, hicieron gran patrimonio, dinero con su educación, cobraban mucho dinero, la gente que tenía plata lo buscaba, ¿no? Vamos a ver, respecto al origen de las normas, se había presentado antes dos relaciones, esto es, según Calícles, ¿no? En época mítica se creyó en las normas procedían de los dioses. Ojo, ¿verdad? Para estos pensadores no es así. Las normas son convención entre seres humanos, no vienen dadas de Dios, sino que son convenciones entre humanos. Estos humanos pueden ser iguales o desiguales. Dos dicen, ¿no? Entre los presocráticos, Heráclito opinó que las leyes políticas eran parte del orden del universo, eran expresión del propio logos. Esta palabra, miren, logos, es intraducible, porque es una palabra griega. Logos significa lenguaje, orden, discurso, palabra, ciencia, etcétera. No se puede traducir, ¿no? Y aquí aparece, miren, en el periodo sofístico, Calícles y Trasímaco defendieron la convención de las leyes. Este último Trasímaco, ojo, que puede ser una pregunta de examen. Yo les puedo preguntar en una pregunta, digamos, de numeración. Entre los siguientes pensadores fue el que dijera la frase, cuando no existe la norma social por convención, se impone la ley de la selva. Yo les puedo poner Trasímaco, Calícles, Protágoras, Sócrates. Entonces, ustedes lo que van a hacer es la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Calícles. Calícles y Trasímaco. Miren que desarrollaron una teoría. Miren, aquí está. Desarrollaron una teoría del más fuerte o ley de la selva, ¿no? Distinguen órdenes naturales o artificiales, ¿no? Y ahí sigue, ¿no? Pero no nos podemos detener Y aquí entra este personaje, que es el primero que va a polemizar con ellos, ¿no? Sócrates. ¿Por qué Sócrates polemiza con ellos? Miren, Sócrates, digamos, pertenece a la élite griega, a los nativos atenienses. Y al ser, digamos, miren lo que dice aquí, están viendo, ¿no? A diferencia, miren, ciudadano ateniense, hijo de escultor, hijo de una partera, ¿no? Y él se comparaba, de hecho, también como una partera, pero ya les voy a explicar en qué sentido, miren. En cambio, los demás autores, y sobre todo los sofistas, se fijaron que no son atenienses, ¿no? Por el hecho mismo de ser ateniense, entonces, ¿cómo que antes existía eso que se llamaba la polis o ciudad-estado, ¿no? Lo mismo que estos sinvergüenzas llaman ahora ciudades modelo, pero esto no tiene que ver nada con la soberanía que los griegos defendían su ciudad, o cómo la defendía Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Es una total, esto lo que están haciendo, digamos, es regalando nuestra soberanía, regalando nuestra cultura y nuestras riquezas. De hecho, yo digo que Honduras es tan rico que los políticos se la han robado 50 veces y aún Honduras sigue siendo rica. Yo no sé si ustedes comparten eso conmigo, pero yo sí creo que eso nos ha pasado, ¿no? Sócrates, bueno, además de ser polémico, Sócrates es considerado el de la ética, ¿no? Porque
Hay muchos historiadores, incluso yo he leído varios historiadores que dicen que Sócrates, si bien es cierto que eso es algo también muy importante y tómenlo en consideración, Sócrates nunca escribió nada, ¿no? A eso se llama ágrafo. Ágrafo igual que Jesucristo, ¿no? Jesucristo nunca escribió nada, pero sus discípulos fueron los que nos transmitieron, digamos, la sabiduría y sobre todo de los evangelios, ¿no? Que toda la sabiduría de Jesucristo quedó plasmada, digamos, en la Biblia y sobre todo en la boca de San Pablo, de Marcos, Lucas y Juan. El mismo Pedro, entre otros. Entre otras personas que le conocieron, ¿no? Y Sócrates es famoso por esta frase que mucha gente la cita y la citan mal en contexto, ¿no? ¿La ven? Como dice, vamos a ver quién la lee. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. El problema entonces no está en conocer el universo. Para Sócrates, lo que había que conocer primero era a uno mismo. Nosotros no podemos conocer, decía Sócrates, el universo. No podemos conocer el origen de las cosas, el origen del argen, si no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces la pregunta es por uno mismo, es por el otro, pero también es por el hombre. Es decir, ¿qué es el hombre? El hombre, digamos, es ¿qué? Esa era la gran pregunta que hacían ellos. ¿Cómo desvelaron esa pregunta? ¿Cómo llegó esa pregunta? Y cómo se trataban, digamos, de cultivar el diálogo, ¿no? Y veamos, el método de Sócrates, el método socrático, si yo les pregunto, es propiamente el nombre del método socrático. Se llama, miren, este autor tiene esa particularidad, miren, mayéutica. Literalmente significa parir o dar a luz ideas. Fíjense que Sócrates enlista esa palabra, digamos, en su vocabulario y lo hereda de su madre. Porque ¿qué era la madre de Sócrates? ¿Recuerdan? Hola, ¿recuerdan que era la madre de Sócrates? Partera. Era partera y daba a luz niños, bebés, criaturas. En cambio, decía Sócrates que él daba luz a los hombres las ideas, ¿no? El mundo griego era, y aquí está la palabra, miren, ¿ven? Aquí se la voy a subrayar. ¿Ven? Mayéutica o maumaio, dar a luz, porque la verdad, decía él, existe dentro de nosotros mismos y para conocerla hay que sacarla a la luz, es decir, hay que sacarla de adentro hacia afuera. Y ese método, digamos, socrático, tiene, digamos, un segundo momento. Y ese segundo momento es el momento que va a ser conocido como el momento de la ironía. La ironía es como cuando ustedes preguntan por algo o alguien y contestan con una ironía. Hágame una pregunta cualquiera, vamos a ver, relacionada con la realidad nacional y yo trataría de darles una respuesta irónica. Vamos a ver. ¿Me escuchan? Hola. Sí, le escuchamos. Hágame una pregunta cualquiera de la realidad nacional de Honduras y mediante la cual yo trataría de contestarles con una ironía. ¿Honduras tiene vida mejor? Sí tiene, por supuesto. Y sobre todo si Juan Orlando sigue en el poder o si el Partido Nacional sigue en el poder. Pero la ironía viene siendo entonces algo como un sinónimo del sarcasmo. Es una burla, es un sarcasmo. De acuerdo. Eso es, ¿no? De verdad que digamos, es una forma de burlarse del otro y en la cara, ¿no? Sí le puede decir usted, sí tiene vida mejor. 4 años más. Sí, ¿de qué? De miseria, de pobreza, de hambre, ¿de qué? Eso es una ironía, ¿entiende? Es una respuesta, pero el método, digamos, es irónico. Y aquí también en la mayéutica socrática tiene, digamos, un tercer momento, que no sé por qué no lo enlista el autor,
que se llama, digamos, la refutación. No sé si más abajo lo tiene, no recuerdo. La refutación consiste en dar la respuesta correcta, es decir, la respuesta adecuada o la respuesta idónea, ¿no? Y el intelectualismo moral o teoría ética, ya que Sócrates en su opinión no hay, digamos, una ciencia sin la cual no puede poseer la virtud. Es decir, no considera Sócrates ni Platón, que son dos personajes muy cercanos, a que la ciencia pueda ser posible y sin que el científico, digamos, o el mismo filósofo acá, tiene que ser una persona virtuosa. No digamos la persona que está conectada con el poder o está cerca del poder. Y aquí hay otra frase que también, miren, esta frase es muy conocida, aunque miren, se le atribuye a Sócrates, pero en honor a la verdad, hasta donde yo sé, hasta donde he investigado, no es una frase de Sócrates, es una frase que Sócrates la repetía, pero que no la acuñó. Esta frase de solo sé que nada sé, de eso es, digamos, esto es inmensamente filosófico, no tienen idea de lo que esta frase es tan filosófica, porque implica muchas cosas, tiene una connotación pero enorme. Número uno, y es que esto también se llama principio de la ignorancia. Él está diciendo que sabe, pero que no sabe todo. Que hay una parte que sabe, pero que también hay otra parte que está por descubrir. Hay mucho de lo que yo sé, pero también dice, hay mucho de lo que yo no sé. Esto era parte de la cultura griega. Esto, digamos, estaba en el frontispicio de Atenas. El frontispicio era un lugar, digamos, casi como sagrado, donde se iba. Creo que estaba en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos es como cuando nosotros vamos a Roma y vamos a la plaza de San Pedro. Imaginémonos eso. Y eso es. Y ahí hay una frase de esa. Y ahí es una frase, por eso les dije, profundamente filosófica. Dice mucho. Vean con respecto a lo que les estaba diciendo. Yo creo que muchos de ustedes van a otra clase, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, Liz, yo voy a clase de método. Sí, ya vamos a terminar. Solo terminamos esto y vamos a quedar pendientes. Lo que creía Sócrates respecto a los valores, y es tanto Sócrates como Platón y Aristóteles, miren, esa parte que está subrayada ahí en azul, Sócrates dice, encerró en la especulación de las virtudes morales y fue el primero que indagó las definiciones universales de los objetos. ¿De cuáles? De la virtud. Los valores son universales y no como creían los sofistas. ¿Por qué? Digamos, valores, por ejemplo, como la belleza, como la justicia, la templanza, que era muy importante, la coherencia también, el problema de decir la verdad, ¿no? Que ellos lo utilizaban una palabra, digamos, como esa palabra en castellano es la belleza, pero ellos utilizaban, el griego no es nada fácil. Si el alemán es enredado, el griego también es kalokagatia, ¿no? Kalokagatia, que es la virtud, pero la virtud es como la belleza de algo o de alguien. Puede ser la belleza de un discurso o también la belleza de una persona. Y la virtud, ahí está, la virtud o el arete, que significaba saber, pero se refería a saber hacer y saber conducirse también, ¿no? Y este tema de la poiesis, que tiene que ver con el tema de la producción artística. Los griegos sentían hasta cierto punto, digamos, sobre todo las élites griegas, cierto desprecio por la gente que hacía cosas manuales. Era más importante, digamos, la praxis. La praxis, que es el hacer. El político, y sobre todo el político que actuaba bien, ¿no? Que tenía que tener, vean cómo esta palabra arete es virtuoso. Utilizaban otro valor, ¿no? Se los voy a decir en griego y luego se los voy a traducir, ¿no? La phronesis. Phronesis es, digamos, el prudente, la prudencia. ¿Tienes que decir algo? Sí, dilo con prudencia. Sé sensato. No te pases la calle porque te puede machucar un carro, ¿no? Es phronesis, prudente, ¿no? Y bueno, hasta ahí los quedaríamos. Yo voy a tratar de subir el video para que algún lugar para que ustedes lo puedan ver, ¿no?
Entonces, no sé, hasta ahí si alguien de los demás, el que tiene que irse, no hay problema. O bien lo subo, no sé si a mi blog o lo subo al canal y luego se los comparto. Voy a ver qué facilidad se da para subírselos a la página de donde recibimos la clase, ¿no? Donde tenemos todo el contenido. Ok, entonces si tienen que irse, no hay problema, ya se pueden ir. O si tienen preguntas, también yo accedo a respondérselas con mucho gusto, ¿no? ¿No hay preguntas? Hola. No, por mi parte no, Lick. No, leyó todo claro. Ok. Vaya pues, tengan una feliz tarde entonces. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. A la orden, feliz tarde, cuídense.